Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Las últimas cifras oficiales sobre homicidios vinculados al crimen organizado han vuelto a tensionar la agenda pública y política, instalando nuevas dudas sobre la eficacia de la ministra Trinidad Steiner y el equipo que lidera. De acuerdo con los datos reportados por medios internacionales, los casos asociados a crimen organizado aumentaron 36,8% desde que asumió el presidente José Antonio Kast, mientras en los últimos 28 días se reportó también una alza significativa en homicidios a nivel nacional. Y a este escenario también se suma el debate por el giro del Ejecutivo en materias clave de campaña, como la rebaja de la auditoría internacional comprometida por Kast y la tramitación de la llamada Ley Miscelánea, un compendio de reformas económicas orientadas a reducir impuestos corporativos y recortar gasto estatal. Y para abordar todo este momento político, por supuesto, en esta mañana de Turno AM y la actividad del gobierno, tenemos el placer de que nos acompañe la académica y cientista social Clarisa Hardy. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Hola Clarisa. ¿Qué lectura política y comunicacional hace de este momento del gobierno donde coinciden crisis de seguridad, ajustes económicos y cuestionamientos al cumplimiento de promesas de campaña? Bueno, acá esta conocidísima frase de que otra cosa con guitarra se notó desde muy el inicio. Comentabas tú como una de las noticias alarmantes el alza nuevamente de los crímenes. Cuando tú tienes una ministra de Seguridad que ha debilitado su propia capacidad para funcionar y tomar decisiones porque está involucrada en digamos, el tipo de involucramiento en el que ella misma se ha colocado a raíz del funcionamiento interno de las policías, explica parte del problema. Uno de los elementos centrales que señaló la ex ministra del Interior y que apareció mucho en los debates de campaña por lo demás, es que finalmente se estaba logrando lo que no se tenía y que había sido una de las grandes dificultades para enfrentar particularmente el crimen organizado, y era la coordinación de todas las instituciones que tienen que participar para que eso ocurra, siendo la PDI una central. Y resulta que de las primeras acciones que aparecen en este gobierno son dimes y diretes que se dan al interior del sistema de seguridad y que particularmente castigan a la PDI. Cuando tú tienes al sistema golpeado internamente y siendo protagonista quien lidera la cartera de seguridad, lo más probable es que los que más se benefician de esto son precisamente los criminales. Y mientras eso ocurre, por supuesto, se debilita o se fragiliza la acción pública estatal con todos sus organismos, la coordinación, la eficacia, generas un clima interno que no lo conocemos, pero podemos presumir lo que ocurre, y esto evidentemente facilita la posibilidad de que el crimen pueda seguir su rumbo, porque está el aparato público que debiera estar preocupado de esto, está distraído. ¿Cómo cree que la ciudadanía, Clarisa Hardy, la saludo, Sebastián Flores por acá, que el eje central de una Hola, campaña... Sebastián. Hola, ¿cómo le va? En este caso, seguridad comienza a tensionarse con cifras adversas que hemos visto aparecer en términos de homicidios, pero también con la situación, ¿cómo decirle?, extra política, o muy política, si queremos verlo de otro punto de vista, que tiene la titular del Ministerio de Seguridad, María Trinidad Steiner, con todo el tema de la PDI, con la remoción de la prefecta en retiro Consuelo Peña. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, acabo de decirlo. Esto es el corazón de la política pública en esta materia. Y en eso fue muy enfática no solo la ex ministra del Interior, que le tocó la tarea de sacar adelante más de 50 leyes, casi todas referidas a materias de institucionalidad, tanto más que medidas propiamente de penalización frente al crimen. Y lo repitió, además, la candidatura de Janet Jara durante la campaña. El eje central está
en los instrumentos que tiene el sistema público para poder actuar eficazmente. Uno de ellos central, dicho por todos los conocidos y todos los expertos, es poder coordinar a todas las instituciones, de modo que el esfuerzo completo esté dirigido, aparte de una pendiente ley de apertura de las cuentas bancarias, ¿no? Para seguir lo que se llama la ruta del dinero. Ni lo uno ni lo otro ha estado hoy día ni siquiera en la agenda gubernamental. Y además, y lo repito, la propia ministra de Seguridad, que viene del corazón de quienes ejercen la seguridad y en quien había depositada mucha expectativa, porque es una persona que ha ejercido durante años labores propias en la materia, resulta que se ve involucrada en una situación interna de las propias instituciones que tienen que actuar contra el crimen. Y por lo tanto, si las tienes distraídas, imagina la moral interna. Cuando tienes que terminar, el director, la cabeza principal de la PDI, tiene que terminar en el Congreso dando explicaciones. Imagínate la moral interna al interior de esa institución, en donde se dan cuenta que son ellos los que son hoy día objeto de sospecha y que está su principal cabeza teniendo que dar explicaciones en el Congreso. Eso debilita poderosamente la acción de los instrumentos públicos. Sin duda compromete a la ministra porque estuvo metida en estos dimes y diretes, y quienes aprovechan de esto, mira, la opinión pública es lo de menos, porque lo grave de esto no es si sube o no sube la opinión favorable o no favorable de la ministra, es que esta es un forado que le permita al crimen organizado mantenerse muy activo y que por lo tanto tengas en general a quienes están cometiendo delitos aprovechándote de esta situación. Por otra parte, uno de los puntos que comienza a instalarse también, Clarisa, en el debate político es la suspensión de la auditoría total e internacional que Kast comprometió en campaña, y la oposición en estos momentos está recordando que esta posibilidad había sido advertida por Janet Jara en plena campaña presidencial en la contienda electoral, y de esto tenemos un video que me gustaría que reaccionara junto a nosotros. A ver, veámoslo a continuación. Esto lo dijo Janet Jara en la campaña presidencial contra José Antonio Kast. Escuchémosla. Yo creo que sería bueno admitir que hiciste una promesa que no vas a poder cumplir. ¿Cuál? Efectivamente, tú has señalado que vas a auditar a toda la administración pública, escritorio por escritorio. Así es. Perdona, va a ser comentarista de cada una de las cosas. No, estoy afirmando lo que tú me dices. Ahora nos dices que va a pedir la ayuda a la Contraloría. Lógico. Y que a lo mejor a empresa auditora externa. También. Yo trabajé mucho tiempo en el mundo de la auditoría, conozco las empresas, son pocas en realidad y son bastante caras. Eso no es realista. Además, para licitar esto, tú tienes que hacer un llamado público. Eso se demora varios meses. ¿Cuánto va a ser todo el próximo año? ¿Va a estar el gobierno paralizado esperando tu auditoría? Yo creo que es mejor que digas lo concreto, que tú hiciste una promesa, al igual que en el caso de migración y de seguridad, que se pasa de largo muchos pueblos para que la gente se alarme, cree miedo, ¿cierto? Y esconda en realidad tu ineficiencia concreta. Yo en mi caso, en materia de corrupción, te digo que voy a partir por algo clave, que es levantar el secreto bancario. Aunque no te guste, justamente. Y no para la gente de Chile. A dos apuntes quiero hacer para seguir conversando con Clarisa Hardy esta mañana en turno AM. Primero, la ex fiscal Trinidad Steiner estuvo siempre a favor del secreto bancario, y que lo mencione Clarisa es muy relevante porque como que ese tema se fue del debate público. Acá lo mencionó Janet Jara también en este contexto de la campaña. Vamos a ver el tema de la auditoría, pero quiero ver las palabras que tuvo la vocera de gobierno Mara Cedini, porque habló de este tema, y el argumento que establece, que pone sobre la mesa para no llevar a cabo la auditoría, es casi el mismo que dijo Janet Jara, la candidata opositora del Partido Comunista, en un debate presidencial el año pasado contra José Antonio Kast. Escuchémosla a ella y reaccionamos con usted, Clarisa Hardy. Internacional. La auditoría internacional tenía un costo para el Estado enorme, y bajo la situación de estrechez fiscal que estamos viviendo en este momento, decidimos usar las herramientas internas que tiene el Estado, y a partir de hoy ya hoy se puede entregar, tenemos más de 1.000 auditores trabajando hoy día dentro de más de 500 servicios o instituciones del Estado que están siendo analizadas, y el día de hoy se entregaba la información recopilada por estos más de 1.000 auditores.
el Estado tiene una capacidad. Clarisa, después de ver estos dos videos, me gustaría preguntarle qué tan importante es la coherencia entre la campaña y gobierno para sostener adhesión política en las primeras semanas. Ya dentro de 3 días se cumple un mes, de hecho. Bueno, ese ha sido el precio más grande que está pagando este gobierno, que en esto que se llaman las lunas de miel. En general se piensa que cuando sube un gobierno y un presidente, hombre o mujer, accede con alta votación, y hay que reconocer que José Antonio Kast tuvo una muy importante votación, hay un periodo en que la ciudadanía está todavía muy aferrada, muy adherida a lo que ha sido este triunfo, y por lo tanto hay lo que se llama una suerte de luna de miel o periodo de gracia. Bueno, hay que decir que este gobierno ha cubierto varios récords. El primero de ellos es que este es el que ha tenido la luna de miel más corta, porque a los 12 días ya de la campaña, todas las encuestas de opinión lo daban a la baja. Es decir, lo único que ha hecho este gobierno es ir bajando desde que las encuestas se aplican semanalmente, desde que asumió, desde la elección, desde que fue electo hasta que asumió, ha habido una baja sistemática en las 2 semanas en donde pasó de electo a ser el presidente en ejercicio. Y es precisamente por algo que se dijo sistemáticamente en la campaña. Prácticamente la totalidad, no solo en la materia de auditoría. Miren el contrasentido. En aquel entonces ya hablaba de que había que hacer un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, pero estaba dispuesto a que la primera iniciativa que iba a tomar el gobierno era una muy cara, que era contratar una auditoría externa. Ojo, las auditorías se licitan y demoran mucho tiempo. Es decir, no hubiera podido tener, además de haberlo llevado adelante, resultados que, miren qué curioso, un gobierno que no cree en el Estado, porque cree que hay que reducirlo. Hemos visto y asistido a todo este periodo a cómo elimina, saca decretos, es decir, elimina reglamentos, pone en cuestión decretos, todavía no ingresa un proyecto de ley, pero lo lleva anunciando porque está usando básicamente la potestad del Ejecutivo para tomar iniciativa. Ese mismo gobierno que quiere tener medidas inmediatas y efectivas está hoy día dando botes precisamente porque nada de lo que se dijo en campaña, no solo las auditorías, tienen que ver con la realidad de cuando tú gestionas el gobierno. Y por lo tanto sí creo que hay una alta frustración de expectativas en los electores que creyeron en él. Porque todo lo que dijo Janet Jara, a ojos de esos electores, no era creíble, porque era la candidata del oficialismo más encima del Partido Comunista. Por lo tanto, el veto que había sobre la figura y la seriedad de los pronunciamientos de Janet Jara fueron absolutamente desoídos por la ciudadanía que creyó en este gobierno y en sus promesas. Promesas de campaña que no solo son incumplibles, sino que además eran lo que menos le importaba al gobierno, porque lo que tenía era una agenda de aquellas cosas que no dijo durante la campaña y que son las que hemos visto desplegadas en este periodo y que también han tenido grandes dificultades frente a la ciudadanía, como lo estamos viendo ahora frente a materias de educación, pronunciamientos a niveles internacionales que ponen en cuestión lo que ha sido la tradición de política exterior del gobierno, de los distintos gobiernos. En suma, es un gobierno que se instaló sobre la base de decir, llegamos los adultos serios a gobernar, porque lo que nos gobernaron era una generación que no tenía experiencia, y resulta que estos supuestos adultos serios no han podido gobernar, no han podido tomar la agenda durante todo este mes. Y aquello que ofrecieron, que era impracticable, ya se les dijo entonces, se quedan desnudos. No pueden hacer lo que prometieron, y lo que quieren hacer, que es lo que no dijeron, tiene ahora organizada muy fuerte la oposición, incluso en sus propias filas. Porque esta llamada ley miscelánea ni siquiera tiene apoyo
dentro de sus propias filas y no han podido ingresar. La llevan una semana anunciando que va a entrar y no puede entrar Qué bueno al Congreso. qué bueno que tocó el tema, Clarisa, porque los medios, claro, han comenzado a denominar como ley miscelánea el paquete de reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo, y este compendio incluye medidas de rebaja de impuestos para corporativos y reducción del gasto del Estado. ¿Usted concuerda que es una reforma tributaria encubierta, como ha dicho hasta hoy la oposición? Bueno, no es encubierta. Durante la campaña fue explícito. Se van a reducir impuestos. No, en esto tenemos que admitir, han hecho explícito eso. Pero la ciudadanía le ponen otro nombre, no lo llaman reforma tributaria, le dicen ley omnibus, le dicen plan de reconstrucción nacional, le dicen ley miscelánea. Yo creo que ahí comunicacionalmente también hay se trata un poco de pasar gato por liebre. Efectivamente. Lo que pasa es que la metieron dentro de esto para poder, porque, a ver, primero no previeron cuando organizaron, porque la estrategia está pensada de la siguiente manera. Ellos asumen el gobierno, copan la agenda, la coparon la primera semana, se retiraban reglamentos, se revisaban decretos, se hacían nuevos decretos, se transferían responsabilidades. Vean ustedes todo televisado, el cómo le pasaban el paquete de reconstrucción de la ministra de Desarrollo Social al ministro de Vivienda. Por cierto, en ese periodo no ha habido ningún cambio tampoco en materia de reconstrucción. Alguna vez va a haber que hablar también de eso, porque en las visitas que hace el ministro Poduje a propósito de la reconstrucción, que era una de las grandes apuestas que tenía este gobierno, lo único que ha tenido son dificultades. Todavía no se resuelve nada. Pero en fin, el paquete este de medidas formaba parte de esa misma estrategia. Meter una ley a la omnibus, a la Argentina, en donde meten muchas cosas para distraer la discusión, porque tu eje central es cómo hago lo que la política económica ortodoxa neoliberal define como su centro, que es reducir el rol del Estado, ampliar el mercado, un mercado desregulado, y por lo tanto esto que se llamó la permisología era una manera elegante de decir vamos a tratar de que todas las limitaciones desaparezcan y pueda operar libremente el mercado, un mercado sin regulación, incluido lo que se llama el mercado laboral y de los trabajadores. Ojo, no descuiden ese frente tampoco. Y mientras tanto, está en el corazón lo que siempre han querido y pensado, porque son ortodoxos, que van a bajar impuestos para que suba la inversión y el país crezca, y entonces la gente los va a aplaudir a pesar del costo que pueda significar circunstancialmente. ¿Qué pasó? No previeron lo que le pasa a todos los gobiernos. Hay contingencias imprevisibles y tú tienes que gobernar con la realidad. Y la realidad es que estalla una guerra, fruto de alguien a quien el presidente y este gobierno admiran profundamente, por el presidente Trump, que decide declarar la guerra en Irán, hacerla, y de rebote viene a nivel mundial un alza de combustibles, rebota en Chile, tenemos inflación que estaba bajando, empiezan a encarecerse los productos de alimentos porque hay que transportarlos en algo que sube, que es la benzina, y entonces tú tienes que durante la Semana Santa subieron los productos de consumo habitual de las personas y empezó ya a sentir la gente este problema en el bolsillo. Y como en este proyecto estaba la idea de la rebaja tributaria, ¿cómo diablos compatibilizas que le reduces el 3% a todos los ministerios? De que le dices a la gente que no les vas a amortiguar el golpe que significa el alza de los combustibles, que lo paguen de su bolsillo, y más encima les voy a rebajar impuestos para que inviertan a los más ricos. ¿Por qué razón el gremio de los camioneros, que son los primeros que debieran estar angustiados por el alza de los combustibles, y que en un gobierno cualquiera que no hubiera sido uno que ofrece rebaja tributaria hubieran estado con los camiones o no, obstruyendo todas las vías de comunicación? ¿Por qué están tranquilos? Están esperando la rebaja, pues. Entonces la llamada ley miscelánea es esta misma estrategia. Mucha iniciativa, inundamos con distintas cosas, pero el eje, el corazón es este. ¿Y por qué no puede ingresar al Congreso? Porque los parlamentarios se eligen.
Y ellos se tienen que responder a sus distritos, circunscripciones, y bueno, tienen que dar explicaciones de esto, y no es fácil dar ninguna explicación. No, y también el ministro secretario general de la presidencia, García Ruminot, ya tiene tomado el pulso también y ve que no hay mano mucho en la oposición para aprobar este inundamiento de zona, que es un concepto, lo hemos conversado ya largamente en este casi primer mes de gobierno, que es una estrategia de Steve Bannon, el ideólogo de toda la agenda trampista que lo llevó al poder el 2016, que lo revalidó ahora en el actual gobierno, y como usted bien mencionaba, es parte del mismo equipo de José Antonio Caz. De hecho, el otro día escuchaba algunos streamings que son más de la derecha radical de hoy, y decían, claro, cuando la oposición los critica por el alza en los combustibles, y uno dice la medida autoinfligida del MEPCO, dice, claro, como si nosotros tuviéramos que ver en la guerra, uno decía, bueno, igual Donald Trump es de nuestro equipo, si nosotros pensamos como él, así que quizás también tiene que ver que esas ideas son las que plantean este escenario geopolítico complejo, pero a la vez económico en nuestro país. Y en eso quiero llevarlo para ir cerrando y agradecerle mucho la presencia que tuvo usted esta mañana, Clarisa Hardy. Es cómo ha visto la oposición, porque estábamos comentando entre las noticias del día que diputados del Partido Comunista Frente Amplio y del PS están pidiendo restablecer el MEPCO ante esta situación económica que está. ¿Cómo ve usted a la oposición al gobierno de José Antonio Caz y si ve que tiene como crédito político o muñeca política para hacerle contrapeso a estas iniciativas del gobierno? Mira, hay que admitir de que existe oposición, pero es una oposición que quedó muy golpeada y debilitada por la campaña, y en donde hay varias cosas durante la propia campaña y posteriormente por la construcción de las listas parlamentarias, la instalación de gobierno. Es muy difícil que tú articules una oposición. Y entonces tenemos en rigor un conjunto de partidos opositores que lograron tener representación parlamentaria, aún siendo minoría en ambas cámaras, y que en el proceso de instalación lo han logrado tener todavía lo que uno pudiera decir el tono de la oposición. Y creo que también se perdieron durante las primeras semanas, así como este gobierno estaba en rodaje y se iba pronunciadamente infringiendo autogoles, este propio gobierno, también la oposición no ha logrado o no logró en este mismo periodo rearticularse suficientemente. Pero digamos que el escenario internacional, la mezcla de insensibilidad y falta total de comprensión de lectura de la realidad social en la que tienen que ejercer el gobierno de este gobierno, esos dos hechos permite que una oposición, que a lo menos lo que tiene es una larga experiencia en sus espaldas sobre las dificultades de gobernar, pueda, por lo tanto, rearticularse y ordenarse para empezar a despejar la paja del trigo. Y entonces, cuando empieza a descubrir dónde están realmente los grandes propósitos y ejes de este gobierno, y frente a eso pueda articularse y no disparar a mansalva por todos lados, como inicialmente hicieron cuando querían a mandar a Contraloría una investigación sobre la primera dama porque no se había puesto, no sé, el gorro y los guantes de goma para atender en el casino, etcétera. Tonterías menores. Es decir, cuando dejas de lado eso y empiezas a descubrir cuál es realmente el proyecto de este gobierno, hacia dónde apunta y te puedes articular para frenarlo, ahí realmente construyes oposición. Creo que están dadas las condiciones y que el camino se está iniciando. Y el gobierno le está pasando otro tanto. La pelea entre el arma más dura del gobierno y quienes, como el ministro del Interior o el ministro secretario general de la Presidencia, no nos olvidemos, ambos parlamentarios, llevan décadas en el Congreso sabiendo lo que significa poner de acuerdo a las distintas fuerzas y negociar para sacar un proyecto. Todo esto va a implicar reacomodos en el gobierno. El propio ministro Quirós, el ministro de Economía,
el que lo ordenaba y mandaba todo, ha tenido que tragarse parte de sus palabras. Yo no estoy aquí para ser popular y esto es lo que hay que hacer. Pues le están diciendo, fíjese que va a tener que tragarse sus palabras y esto que tiene que hacer va a tener que hacerlo de otra manera, va a tener que poner esto, sacar lo otro. Es decir, están viviendo con dureza y realismo lo que significa gobernar, pero ojo, lo que significa gobernar cuando quieres retrotraer lo que el país avanzó con muchas dificultades y con grandes acuerdos nacionales. Entonces, pasar a llevar lo que fue la construcción de esos acuerdos, que terminó por construir convicciones en la ciudadanía, es muy difícil. Tienes que tener adhesión popular, adhesión social, tienes que tener a la ciudadanía acompañándote y tienes que tener además adhesión en tu Congreso. Y si no tienes las dos cosas, no vas a poder llevar adelante lo que tu obsesión quiere construir. Clarisa Hardy, académica y cientista social, queríamos agradecerle muchísimo por su tiempo y por entregarnos tanta claridad esta mañana. Ojalá nos acompañe nuevamente acá en Turno M. Muchas gracias por la invitación y por supuesto que estaré cuando ustedes me lo pidan. Clarisa Muchísimas Hardy lo gracias. explica todo. Muchas gracias. Hasta luego.